Episodio 1. ¿Qué culpa tiene el tomate? La primera noticia sobre la desaparición del sabor del tomate me llegó hace 6 años, a través de un comentario que me hizo Yael, una amiga mía que tiene una huerta en la zona oeste de la provincia de Buenos Aires. ¿Te diste cuenta? Los tomates ya no tienen gusto a nada. Lo cierto es que no me había dado cuenta, pero una vez que Yael me lo hizo notar, no pude dejar de pensarlo. El mismo comentario, 2 días después, me lo hizo mi hermana. Estoy harta de comer tomates, parecen de plástico. Román, otro amigo. No, es que vengo comprando unos tomates que parecen telgopor. Y Florencia, mi compañera en la oficina. ¿Qué pasa con los tomates? Cada vez que los compro son un garrón. El tema me atravesó por completo y se convirtió en una fuente de insomnio de algunas noches. ¿Cómo puede ser que, de repente, todos nos demos cuenta de que un alimento perdió el sabor? ¿Cómo lo perdió? Digamos que el sabor no parece ser algo que se puede olvidar por el camino. Por esos días me puse a investigar qué pasó con el sabor del tomate. Hablé con agricultores, científicos y amantes del tomate. Recorrí archivos documentales y atravesé viejas redacciones. El resultado de esa investigación es esto que les voy a contar ahora. Algunos dicen que soy un detective gastronómico. A mí, esa caracterización me parece un poco exagerada, aunque es cierto que estuve envuelto en algunas situaciones raras. Hoy les voy a contar sobre el sabor del tomate, pero también estuve involucrado en un viaje de ciencia ficción por campos de maíz y tratando de escaparme de un laberinto de patentes y secretos, pero eso lo van a escuchar en los próximos episodios. Estuve mucho tiempo enredado en este asunto. ¿Quién se robó el sabor del tomate? Podría ser la intriga de una novela policial un poco extraña, ¿no? Sin embargo, fui descubriendo que este era un asunto importante para muchas personas. Algunas, las más grandes, que evocan un sabor perdido, un dulzor y un aroma que los lleva de viaje en el tiempo y los deposita en la zona brumosa de los recuerdos de la infancia. Cuando éramos chicos viajábamos a Tandil a visitar a mis tíos, que tenían una huerta muy grande y muy prolija en el fondo del patio, en la que había, tomates. En el verano íbamos con mi hermano a ayudarlo a cosechar, después nos llevábamos los tomates a la cocina y mi tía les hacía un agujero, condimentaba con aceite y sal y los comíamos como si fuese una fruta. No recuerdo haber vuelto a comer unos tomates tan ricos. Otros, más jóvenes, insisten en encontrar un tomate que hoy parece perdido. Alguien les transmitió la leyenda de un tomate sabroso y ellos siguen proyectándola hacia el presente y al futuro. En el medio me fui encontrando con materiales muy variados sobre el tomate. Una campaña de Greenpeace con Damián Betular, un chef de la televisión. Descubrí ese sabor insípido, ese gusto a agua que tiene el tomate. Tomate vacío, vacío de sabor. Preguntas por la pérdida del sabor del tomate en todo tipo de medios periodísticos como la BBC, El País e Infobae. Lamentos de los usuarios de las redes sociales como Martina, que el 4 de enero de 2024 escribió en Twitter: si me preguntan qué extraño de antes, digo a mi novio y al sabor del tomate. E incluso en una de mis averiguaciones, el gerente de una compañía multinacional que entre otras cosas vende tomates en lata, me reconoció su desesperación por conseguir tomates con sabor. En estas investigaciones me fui encontrando con muchísima información y múltiples pistas, pero ninguna respuesta definitiva. Para algunas personas la pérdida del sabor del tomate tuvo que ver con el uso de productos químicos, con la producción fuera de estación o a cómo son guardados una vez que se cosechan. Para otros está relacionado en gran parte con algo muy chiquito y poderoso como la creación y mejoramiento de las semillas de tomate. ¿Podrá algo tan pequeño determinar algo tan complejo como el sabor? Ya vamos a llegar a ese punto. El tiempo fue pasando y las raíces de estas preguntas fueron extendiéndose. Algo aparentemente tan pequeño como el tomate fue entrelazando historias y memorias, desde las vidas de los agricultores hasta las canciones de la Guerra Civil Española. ¿Qué culpa tiene el tomate que está tranquilo en la mata? Y viene un hijo de puta y lo mete en una lata y lo manda pa' Caracas. La pregunta por el sabor del tomate seguía abierta cuando un nuevo pensamiento comenzó a acecharme. Quizás podíamos ser capaces de resolver la intriga y establecer qué fue lo que pasó con el sabor del tomate.
Pero, ¿teníamos posibilidad de recuperar ese sabor? A diferencia de una novela policial, este caso no se iba a resolver solo encontrando a los culpables. Teníamos que encontrar una respuesta que permita redescubrir el sabor del tomate. Y cuando empecé a pensar en eso se me puso todo oscuro. ¿Y si no era posible? Si el tomate estaba perdido para siempre. Para ese momento yo ya había perdido las esperanzas. Para mí, y les pido perdón por el dramatismo, al sabor del tomate había que darlo por muerto. En esos días recibo, a través de un conocido en común, un mensaje muy escueto de Gustavo Schrauf, titular de la Cátedra de Genética de la Facultad de Agronomía de la UBA y miembro de Biolef. De forma misteriosa, Gustavo me daba a entender que tenía algo para contarme, pero que necesitaba un poco de tiempo para confirmar sus intuiciones. 6 meses más tarde, una noche asfixiante de verano, frente a un vaso de cerveza, Gustavo me dice: encontramos el sabor perdido del tomate. Reencantar las semillas es un podcast producido por Bioleft, un laboratorio comunitario que desarrolla innovaciones sociotécnicas para abordar los desafíos que presenta el cambio climático en la agricultura de hoy y de mañana. Promovemos el intercambio de semillas de código abierto y las redes de fitomejoramiento participativo para impulsar el rol de agricultores y agricultoras en la conservación y desarrollo de semillas. Así, generamos una mayor disponibilidad de semillas biodiversas y resilientes. Gustavo, ¿por qué se perdió el sabor en los tomates? Creo que se perdió por más de un motivo. Yo siempre le atribuí mucha importancia a la forma en que se realizó el mejoramiento del tomate. El trabajo que hacemos acá en la Facultad de Agronomía, tantos investigadores, mejoradores y huerteros, para recuperar el sabor, también nos permitió comprender mejor cómo se fue perdiendo. Cuando hablamos del mejoramiento del tomate, nos referimos a la manera en que las semillas de tomate fueron modificadas a lo largo del tiempo. Hay distintas maneras de crear una nueva semilla y modificar una planta. Los agricultores y agricultoras los hicieron durante 10.000 años a través de la selección. A partir del siglo XX, el mejoramiento vegetal se fue profesionalizando y hubo una separación de los papeles entre los mejoradores y agricultores. Esto condujo a la generación de nuevas técnicas, como la hibridación, la mutagénesis, la transgénesis y más recientemente la edición génica. El surgimiento de estas tecnologías de intervención de las semillas que Gustavo nos cuenta generó cambios en la relación entre agricultores y semillas, pero de eso vamos a hablar en el próximo episodio. Ahora volvamos al mejoramiento y al sabor del tomate. Es importante entender que el sabor es en gran parte la expresión de una característica genética de la planta. Y es una característica muy compleja, que puede ser muy difícil de mejorar. Esto pasa en muchos cultivos, no solo en tomate. Cuando las plantas se van mejorando y una característica como el sabor no se tiene en cuenta como criterio de mejoramiento, es muy probable que esa característica se vaya perdiendo. Las plantas, más allá de la tecnología que se utilice, se mejoran utilizando algunos criterios u objetivos. El criterio que se elija varía según lo que está buscando la persona o institución a cargo del proceso, pero a la larga determina las características de una semilla y de una planta. Por ejemplo, se puede producir una semilla con el objetivo de que sea resistente a un herbicida, de que soporte mejor el frío, de que tenga mejores valores nutricionales o de que sus frutos sean más sabrosos. Cualquiera de ellos es un criterio que determinará el mejoramiento de la planta. En el caso del tomate, lo que creo que sucedió es que no se decidió priorizar el sabor, sino el rendimiento de la planta y sus posibilidades de comercialización. Los programas de mejoramiento buscaron que haya una mayor producción comercializable de tomates. Por eso se seleccionaron tomates que pudiesen tener una mayor resistencia a los golpes cuando son trasladados o una mayor vida post cosecha. ¿Se entiende lo que digo? El criterio del sabor no existió. Entonces, inconscientemente se fue perdiendo el sabor del tomate, priorizando el mejoramiento de otras características. Por suerte, hoy hay una conciencia entre los mejoradores de que el sabor se perdió. Y existen programas de mejoramiento para recuperar el sabor del tomate. Nosotros, los consumidores, nos enfrentamos
todos los días, en una verdulería, en un bolsón de verduras o en una góndola de un supermercado, con decisiones que se tomaron tiempo atrás por personas que no conocemos. Por eso es fundamental entender la importancia que tiene quién está a cargo de mejorar las semillas y con qué criterios y objetivos lo realiza. Porque esa decisión, aparentemente tan lejana a cualquiera de nosotros, va a determinar el tipo de alimentos con los que nos podemos encontrar. Y también, ¿por qué no?, las emociones que nos puede llegar a despertar un plato de comida. El sabor del tomate es solo una de las características que fue dejada de lado en la producción de semillas. En algunas plantas se trató el sabor. En otras se perdieron características relacionadas con aspectos nutricionales, como la carga de vitaminas, por ejemplo. En vez de que la atención esté puesta en producir alimentos seguros, nutritivos, sabrosos, nos hemos concentrado en mejorar la producción comercial. ¿Qué es lo que sucede con las semillas cuando van perdiendo esas características? Cuando hay un único objetivo para el fitomejoramiento, las semillas se vuelven cada vez más parecidas entre sí. Todo el sistema de semillas se volvió más homogéneo y, por supuesto, la biodiversidad se redujo. Es interesante pensar en un sistema de semillas, porque las semillas forman parte de un mundo más grande, uno en el que intervienen tanto empresas como fitomejoradores y agricultores y agricultoras, los institutos de investigación, las políticas públicas y regulaciones y, por supuesto, los consumidores. Durante los últimos años, la creación de semillas quedó concentrada a nivel mundial en unas pocas empresas, que se esfuerzan solo en mejorar unos pocos cultivos económicamente rentables y se concentran en unas pocas características de las semillas. Al reducirse la diversidad de semillas, también se redujo la diversidad de agricultores, de prácticas agrícolas, del conocimiento científico y tradicional e incluso de las empresas. Tomates sin sabor y con menor calidad nutricional afectan no solo al ambiente, sino también a nuestra salud y la de los animales, a nuestra cultura y también a nuestra economía. La manera en que esté organizado el sistema de semillas va a determinar si los alimentos son producidos de manera sostenible y si estos son sabrosos o nutritivos. Para que haya soberanía alimentaria necesitamos un sistema de semillas mucho más diverso. Recuperar el sabor del tomate parece un objetivo desafiante, ¿no? Por suerte el sabor del tomate no está perdido y hay mucha gente dispuesta a ofrecer su corazón. Gustavo, ¿puedes contarnos sobre el proyecto Al Rescate del Tomate Criollo? Al Rescate del Tomate Criollo es un proyecto que empezamos acá en la Facultad de Agronomía de la UBA para justamente redescubrir el sabor del tomate. Es un proyecto del que participan un montón de agricultores y huerteros del país que siembran y evalúan variedades de tomate criollo. El proyecto empezó por un investigador de la cátedra, Fernando Carrari, que tuvo acceso a una enorme colección de semillas de tomates que se cultivaban en Argentina hasta mediados del siglo pasado. Estas semillas estaban conservadas principalmente en bancos de germoplasma del exterior. Los que trabajamos en genética sentíamos una presión social enorme. Esa sensación de que el tomate, producto del mejoramiento, se transformó en una porquería, con más sabor a plástico que a fruto. Y Fernando pensó que quizás el sabor perdido del tomate de hoy debería estar en esos tomates antiguos. Entonces decidimos volver a cultivarlos y hacer una evaluación para conocer su sabor. Pero las variedades eran un montón. Era tanto el volumen que en el equipo de la facultad no teníamos la capacidad para hacer todo el ensayo nosotros solos. Entonces decidimos apostar a la inteligencia colectiva. Lo que hicimos fue distribuir las semillas entre un grupo más grande de gente. Había productores, vecinos, participantes de la Feria de Agronomía, huerteros aficionados. Había gente de la comunidad boliviana que tenía mucha expertise en la producción de tomate. Entre todos pudimos hacer la evaluación. Logramos volver a cultivar variedades antiguas en lugares donde se habían cultivado en el siglo pasado y en nuevos lugares,
las distribuimos entre muchas personas para poder saber cómo funciona cada semilla en diferentes ambientes. ¿Y qué resultados tuvo el proyecto? Creo que claramente el resultado más potente fue la sensación de haber redescubierto el sabor del tomate. Cuando hicimos la primera degustación en la feria, se degustaron más de 40 variedades de tomate. La mayoría de ellas eran variedades recuperadas. Algunas eran modernas, pero cultivadas a la par de las variedades antiguas, las variedades que nosotros cultivamos en la facultad. También usamos como control tomate de verdulería. A la degustación se acercó muchísima gente que quedó fascinada. Se habían vuelto a encontrar con un tomate que no comían hace muchísimo tiempo. Fue muy emocionante. Cuando vimos los resultados de la degustación, los tomates modernos tuvieron bajas puntuaciones. El tomate de verdulería quedó último. Fue el peor evaluado. Los tomates criollos eran mucho más sabrosos. Conseguimos mucha variedad genética y encontramos tomates que se destacan por el sabor y el aroma, y que eran características que se fueron perdiendo con la selección del tomate. El hecho de que el peor puntaje lo tuvo el tomate de verdulería mostró también, en parte, que el modo de producción del tomate atenta contra su sabor. Al mismo tiempo, trabajar en conjunto entre la facultad, productores y huerteros fue un logro impresionante en varios sentidos. Por un lado, fuimos afinando una metodología muy participativa para la evaluación, para que la pueda hacer cada productor sin importar sus conocimientos previos. Eso nos permitió generar muchísima información sobre los tomates y a la vez tuvimos un gran aprendizaje, porque unimos conocimiento científico con conocimiento más tradicional, histórico, que muchas veces en las investigaciones no se contempla. Por ejemplo, descubrimos cosas de los tomates asociadas al valor nutricional. Está muy bueno poder combinar estas cosas. Durante los últimos 5 años, BioLeft y el rescate del tomate criollo han trabajado en alianza. Juntos crearon una red para distribuir las semillas de tomate y hacer una evaluación colaborativa, aprovechando las herramientas sociales y tecnológicas desarrolladas por BioLeft. Gustavo, ¿en qué contribuye BioLeft al proyecto? BioLeft tiene un papel central en permitirnos una articulación con los diferentes participantes del proyecto. Para mí, históricamente, los mejoradores trabajamos frecuentemente aislados. Estamos en contacto con la planta, pero nos vinculamos muy poco con los productores y menos aún con los consumidores. BioLeft permite la articulación del proyecto con ellos, al mantener el contacto con los productores que reciben las semillas, usando la plataforma para volcar información del cultivo y realizando una devolución de los resultados del ensayo. Trabajar con BioLeft nos permitió encontrar una alternativa que involucra tanto a productores como consumidores en las decisiones de mejoramiento que tomamos. Al decidir en conjunto, se garantiza el éxito del programa. La modalidad de trabajo que nos propone BioLeft nos permitió desarrollar un camino alternativo para una agricultura más diversa y sustentable. Queremos que esté en la mesa de todos un tomate con el sabor recuperado. Para BioLeft, el proyecto al rescate del tomate criollo ofrece una sinergia muy potente. Almendra Cremaschi, directora de BioLeft, nos va a acompañar brevemente para contarnos por qué. Algo que nosotros valoramos muchísimo de trabajar con el proyecto al rescate es el valor y la responsabilidad que tienen los huerteros y huerteras, productores y productoras, consumidores y consumidoras. El proyecto distribuye las semillas de tomate criollo, pero también la responsabilidad. Los vuelve protagonistas, no de una manera individual, sino que lo que el proyecto nos muestra es que al reconstruir los vínculos colectivos podemos recuperar la capacidad de agencia, la capacidad de redescubrir los valores del tomate. Las personas que reciben las semillas conforman una red de fitomejoramiento de tomate. Están creando a su vez nuevas semillas, una tarea que estaba reservada para los fitomejoradores profesionales y las empresas semilleras. Al convertirse en fitomejoradores, pueden mejorar no solo la planta de tomate, sino también el sistema de semillas y romper de una vez la homogeneidad que lo organiza.
El año pasado llegó a Argentina el virus del tomate rugoso. Es un virus que se expresa en los tomates a través de manchas amarillas o marrones en las hojas y flores, o rayas verdes en los frutos, y que resulta ser muy contagioso entre las plantas. Lo llamativo es que ese virus se empezó a propagar en Estados Unidos y en Europa. Pero, ¿cómo llegó a Argentina? Con la pandemia del COVID-19, todos aprendimos que los virus se pueden esparcir rápido por este mundo tan globalizado. Pero ¿cómo llega a Argentina un virus que afecta a los tomates si los tomates que compramos se producen en nuestro país? Los tomates se producen en el país, pero las semillas no. El porcentaje de semillas de tomate registradas en Argentina es muy bajo. Es menor al 10% o incluso al 1% en algunos casos. Pero no sé, es muy bajo. Podría ser un 5%. El virus está afectando en gran parte de la producción local de tomate. Y todavía no se encontraron tomates de producción comercial que sean resistentes o tolerantes al virus. Sin embargo, algunos de los tomates criollos recuperados por el proyecto de Al Rescate, y especialmente algunas especies silvestres de tomate que forman parte de la colección, muestran una alta tolerancia al virus. Esto podría ser una casualidad, pero la verdad es que no lo es. Si cada vez hay menor variedad de semillas, es probable que no se pueda dar respuesta a eventos complejos y urgentes. La biodiversidad es fundamental para construir un futuro más seguro, plural y sabroso. ¿Qué pasaría con el virus si no existiesen semillas criollas resistentes? ¿Nos enfrentaríamos a un COVID agrícola? ¿Qué pasaría con el sabor del tomate si no pudiésemos recuperar ese sabor del que tanto nos han hablado? ¿Qué pasaría con nosotros? Hoy Gustavo fue nuestro guía para recuperar el sabor del tomate. La historia del proyecto Al Rescate del Tomate Criollo nos inspira. En BioLeft no queremos dormirnos sobre el colchón de la nostalgia y añorar algún pasado sabroso que no conocimos. Con proyectos como Al Rescate del Tomate Criollo y con guías como Gustavo y tantos otros compañeros, hacemos un viaje al pasado para recuperar ese sabor del tomate que creíamos perdido y sembrar semillas de cambio para la agricultura del futuro. Queremos traer ese sabor al presente y dispararlo en una flecha que apunte hacia el mañana. Hoy aprendimos que aún se conservan una diversidad de semillas de tomate que nos puede permitir recuperar el sabor de los tomates o, ¿por qué no?, animarnos a redescubrirlos por completo. Todavía no es demasiado tarde y estamos en el momento justo para actuar. Queremos construir una agricultura más sustentable, diversa e inclusiva, y sobre todo, sabrosa. Sabemos que este viaje es largo y lleno de vueltas, recovecos y escondites, pero estamos seguros de querer recorrerlo. Con la ayuda de Gustavo pude avanzar muchísimo en mi investigación sobre la pérdida del sabor del tomate. Ojalá pronto pueda llevarle las noticias a todos los amigos que estaban preocupados. Pero en este proceso fui encontrando nuevos interrogantes, por lo que la novela alrededor de las semillas no se termina acá. En el próximo episodio viajamos por el mundo de los agricultores, las tecnologías y las semillas. Ojalá nos puedas acompañar. Si estás interesado en construir un sistema de semillas más sustentable, no dudes en contactarnos. Nos podés encontrar en las redes sociales como @bioleft o inscribir a info@bioleft.org. Este podcast fue desarrollado por BioLeft, un laboratorio comunitario de semillas de código abierto. Reencantar las semillas es una idea original de Juliana Sinsten y Almendra Cremaschi. La producción general del podcast estuvo a cargo de Juliana Sinsten y participaron de la producción de este episodio Almendra Cremaschi, Gustavo Schrauf y Lucía Buchbaum. El diseño de sonido, la música original, la edición y el máster fue realizada por Martín Tortorelli y el arte de tapa por Lara Yeyati Price. Reencantar las semillas fue posible gracias al apoyo de la Future Earth Network, del Conservation Food and Health Foundation y la Universidad Nacional de San Martín.